Hola jóvenes, ¿cómo están? Quiero hablarles el día de hoy sobre el tema de las aplicaciones de gramáticas y lenguajes formales. Tema que les va a ser de mucha utilidad porque ustedes están estudiando carreras que tienen que ver con tecnologías de la información. Como ingenieros en computación o en informática, querrán saber para qué sirve todo lo que han visto en la primera parte del curso de un enfoque totalmente matemático. Por eso es que vamos a ver a continuación cómo se aplica la teoría matemática de la computación en la teoría de la computación aplicada. Para eso vamos a ver un par de ejemplos que están aquí ya anotados. Previamente anoté la pregunta y la solución para estos dos reactivos. Primeramente vamos a estudiar en este caso el tema de la aplicación de las reglas gramaticales en un lenguaje de programación, hablando de lenguaje C. Y la definición sintáctica que tiene este lenguaje. Si ustedes buscan en algún libro sobre el tema, encontrarán que existen pues muchas, más de 100 reglas, de las cuales extrajimos 5. 5 reglas expresadas en la notación forma normal de Backus-Naur que definen cosas que ustedes ya conocen sobre las instrucciones. Aquí tenemos las instrucciones y cómo se definirían en esta notación. En este caso tenemos, por ejemplo, la descripción de cómo la instrucción sí se puede elaborar como alternativa simple o alternativa doble. Vemos también una asignación. Vemos además pues, dos instrucciones repetitivas muy conocidas que son mientras y hacer. Al verlas ustedes las reconocerán fácilmente. Y como les digo, pues estas son solamente 5. ¿sí? Aquí son 2 y aquí son las otras 3. En este caso tenemos reglas de producción. ¿Se acuerdan que antes nosotros teníamos reglas, por ejemplo, donde una A mayúscula producía 0 a mayúscula 1, por citar un ejemplo? Tenemos en una gramática libre de contexto que un no terminal generaba algo. Fíjense que aquí también se está aplicando la misma teoría, donde aquí tenemos estos ejemplos de reglas. El 2 puntos igual equivale a la flecha de asignación, como ustedes ya lo habrán visto en algunas de las actividades que han resuelto ya sus reactivos. Ya no es para ustedes extraño el ver el 2 puntos igual, y no es otra cosa sino la asignación. Pero fíjense cómo ahora ya no es con letras mayúsculas para los no terminales, y terminal es un simple carácter, sino que ahora pues ya verán pues más elementos, ¿no? Aquí los no terminales serían los que están entre brackets o pico paréntesis. Esos elementos, aunque estén descritos de una manera amplia, como expresión, condición o sentencia, representan a un solo elemento que pues hay que desarrollarlo. Tú ves que dice expresión, pues sí, es una expresión, una expresión, no varias, sino una. Después habrá una regla o varias para definir cómo se genera la expresión. Lo mismo una condición, una sentencia, cómo es que estas se derivan, pues vamos a buscar la colección completa, porque esta es solamente una pequeña parte para ver cómo se definirían las construcciones para expresión, condición o sentencia. Aquí los terminales pues son fáciles de identificar también, pues son los que no tienen los picoparéntesis como las palabras reservadas, como if, while o do, lo mismo que la asignación. ¿sí? Else también es otro terminal. Antes los terminales, recuerden, pues eran caracteres, un simple carácter, ¿sí? un 0, un 1, un carácter, así siempre, ¿no? Y ahora while, por ejemplo, o do, son palabras, o if o else, que entre todas las palabras, sin embargo, representan a un único símbolo terminal en esta aplicación que tenemos. La línea vertical esta pues ya la conocen y equivale a la O. Aquí tenemos dos reglas. Esta notación, forma normal de Backus-Naur o BNF,
es usada más que en problemas con enfoque matemático, en esta clase de problemas, en los problemas con enfoque computacional, como es este problema que tenemos aquí. Aquí entonces tenemos una gramática libre de contexto, por cierto. Bueno, pues cuando se define la sintaxis de un lenguaje de programación, siempre tendremos una gramática tipo 2, libre de contexto. Así sucede siempre. Y lo van a ver ustedes los que cursan la materia de traductores. Es importante así para que el analizador sintáctico, que va a reconocer a ver si están bien construidas estas instrucciones en un código fuente, para ver si cumplen con las normas sintácticas del lenguaje de programación. El analizador sintáctico precisamente se diseña en base a un autómata de pila, ya que esta gramática es de tipo 2. Y el analizador sintáctico es un autómata que se va a encargar de ver si estas instrucciones se pueden utilizar para generar árboles de análisis sintáctico. Los árboles de derivación son eso, los árboles de análisis sintáctico, nada más que matemáticamente son árboles de derivación y computacionalmente se les conoce como árboles de análisis sintáctico. Cuando se logra generar por medio de un árbol de los mencionados anteriormente la secuencia completa, es que esa secuencia, esa línea de código o lo que estemos definiendo es parte de un lenguaje libre de contexto. Y bueno, ¿quién lo fuera a pensar que antes nosotros generábamos cadenas como ABC, ABC, BA, CA, CAB, por ejemplo? Una palabra típica de un lenguaje formal pues era esa que les acabo de comentar. Y fíjense cómo ahora, con la misma teoría, estamos generando código fuente, usando exactamente los mismos principios. Y aquí aplican también todos los conceptos que ustedes han aprendido. Hay gramáticas que pueden ser ambiguas o unívocas también en este tipo de aplicaciones. Y en fin, pues lo que ustedes han aprendido para los lenguajes matemáticos se aplica también para estos lenguajes ya de programación propiamente dichos. Cuando se trata de construir, sin embargo, un solo componente léxico, ahí vamos a tener una gramática ya no libre de contexto, sino regular. Para eso el siguiente problema que tenemos aquí planteado nos dice que usemos una gramática regular, dice, para producir los identificadores válidos en lenguaje C. Vamos a tomar el lenguaje C como estándar. Y bueno, pues aquí está también ya elaborado el diseño de esa gramática. Una gramática que ahora pues no es para generar una línea de código o un código de varias líneas, sino que es solamente para construir un solo elemento, ¿sí? Un solo elemento que es un identificador. Por eso la gramática ahora es regular, de tal manera que cuando ustedes hagan un análisis lexicográfico, pues tendrán que pensar en la gramática regular, y el analizador lexicográfico pues sería por lo tanto un autómata de estado finito. Bien, esta es la estructura que tiene esta gramática. Escogimos una simple. Si ustedes la entienden, ya podrán definir otras gramáticas regulares para generar otro tipo de elementos como enteros, flotantes, números binarios, octales, hexadecimales, operadores aritméticos, relacionales o lógicos, siempre generando de uno por uno. Es la condición para estas gramáticas regulares que generan componentes léxicos. Noten ustedes como el símbolo inicial es lo que yo voy a formar. Es lo mismo. Si voy a crear identificadores válidos, entonces así se va a llamar el símbolo inicial. Aquí lo vamos a abreviar como ID. Después hay que definir las reglas para derivar ese símbolo inicial y empezar a trabajar con él. Aquí, por ejemplo, pues tenemos que el identificador es, y como la gramática es regular, pues debemos generar o un terminal y uno terminal, o un terminal único. Bien, entonces cuando tenemos terminal y no terminal, vamos a pensar, como la cadena se forma de izquierda a derecha, en cuál es el primer carácter que forma un identificador válido. Ustedes saben, pues el primer elemento de un identificador pues tiene que ser una letra o un guión bajo. Por lo tanto, aquí tenemos la opción letra, esto es un no terminal, o bien
guión bajo y el no terminal correspondiente. Dicho no terminal se llama resto ID y no se llama ID como el símbolo inicial. La razón es que tenemos que cambiar el símbolo no terminal para que a partir ya del segundo carácter puedan aparecer dígitos, que es lo que no hemos considerado como primer carácter de la cadena. Por eso nos tenemos que cambiar a otro no terminal que yo lo estoy llamando resto ID, así lo estoy llamando yo por mi parte. Cuando nosotros diseñamos gramáticas regulares también, que no se nos olvide, hay que pensar en que se pueden generar los terminales solos, así sin una compañía de un no terminal. Y una prueba que tenemos que hacer siempre es, para una regla que ya diseñamos de las de este tipo, es ocultar el no terminal y decir, a ver, el puro terminal que queda puede ser lo que dice el no terminal que produce, es decir, identificador podría ser una letra solamente, sí, ¿verdad? Bien, un guión bajo así aislado, solo, podría ser un identificador. Bueno, pues casi nadie lo utilizaría. Un identificador guión bajo se ve hasta feo, pero podría ser, de acuerdo a lo que marcan los textos sobre la materia. Por lo tanto, hay que agregar estas dos reglas. Identificador produce letra o bien el guión bajo solo. En este momento no han hecho su aparición todavía los dígitos. Los dígitos aparecerán hasta la definición del siguiente no terminal, cuando definamos ahora el resto del identificador. Yo así le pongo por nombre porque también estoy fomentando la creatividad, de que a lo mejor no se llamaría así en una gramática de un compilador real, pero como también lo que yo quiero es tener la creatividad para que después pueda generar un lenguaje de programación, pues yo le voy a poner el nombre que a mí me guste, ¿no? Entonces, pues yo le pongo resto ID. Alguien le podría llamar de otra forma no terminal, ¿sí? Lo importante es que me acuerde que resto ID es lo que viene a partir del segundo carácter. Y aquí está entonces resto ID. Ya a partir del segundo carácter de un identificador podemos nosotros tener, pues igual otra vez una letra o un guión bajo, o ahora sí un dígito, ahora sí un dígito. Por lo tanto, pues ponemos aquí la regla letra no terminal, dígito un no terminal o guión bajo y un no terminal. En los tres casos el no terminal sería el resto del identificador. Y pongo el mismo no terminal y no pongo otro diferente, porque ahora sí, a partir del segundo carácter, ahora sí se pueden utilizar los dígitos, más aparte las letras y guiones bajos que ya desde un principio se podían emplear. Y pues, ¿se acuerdan de las reglas recursivas, verdad? Una regla recursiva nos permitía generar cadenas tan grandes como quisiéramos. Entonces esa es la idea. Letra, resto ID, dígito, resto ID, guión bajo, resto ID, hacen que ese resto ID crezca, tanto como yo lo desee. Pero tengo que concluir la derivación. Bueno, descubro fácilmente que esas reglas se obtienen cuando yo oculto el no terminal. Resto ID puede ser una simple letra y ya. Sí. Un solo dígito podría ser un resto de un ID, claro. Un guión bajo también puede ser el resto del ID. Recuerden que el resto ID es el resto de caracteres a partir del segundo. ¿Cuántos habría? Pues al menos uno, porque ninguno ya lo consideramos cuando aquí la sola letra o guión bajo podrían ser un identificador. Entonces, por eso se agregan estas tres reglas y con eso precisamente termino la recursividad. La recursión se termina cuando usas una de estas tres reglas. Utilizas, pues depende de cuál es el último carácter, el de la derecha de tu identificador que estás generando. Entonces, de lo que hemos visto en este momento, recordemos, para el análisis sintáctico vamos a usar gramáticas libres de contexto, como esta. Y un autómata de pila podría ser el análisis mencionado. Para generar componentes léxicos, pues yo podría, como aquí, usar una gramática regular, ¿sí? Donde la gramática genera diferentes, todos los identificadores válidos, absolutamente todos. Y ahora sí les voy a decir una cosa también. Es más, ahora sí, he de reconocer que estoy generando hasta más. Porque si se fijan aquí en la gramática, podríamos generar identificadores de una longitud ilimitada, realmente. ¿Sí?
Sí, la verdad es que un identificador tiene una cantidad máxima de caracteres. Sin embargo, esta gramática sí hay que reconocerlo. Podría generar cadenas de 1000, 10,000, 50,000 o 1,000,000 de caracteres. Bueno, en este caso no nos importa mucho. Esta materia no es traductores, solamente teoría de la computación, y en este caso pues no nos va a interesar mucho el rango. Igual, podemos diseñar con gramáticas regulares, por ejemplo, números enteros o flotantes. Y bueno, lo que sí vamos a tomar en consideración para este curso de teoría de la computación es que pues los rangos no los vamos a acotar. ¿Sí? También recuerden, un entero tiene su rango, un entero sin signo, por ejemplo. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con gramáticas donde se generan y se generan y se generan caracteres, si tú así lo deseas, sin importar la longitud. Pero bueno, ya después veremos cómo se hace para que el rango permitido en un compilador pues no exceda en la cantidad de los caracteres que forman la cadena. Bueno, pues esta es la primera parte de las aplicaciones de gramáticas y lenguajes formales en la teoría de la computación.